Hola, feliz domingo, día de elecciones en España, un día bastante importante. Bueno, en España y en la Unión Europea, porque tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Así que bueno, no vamos a entrar en política, que no es el asunto. Y bueno, hoy tenemos el placer de traer al programa a un gran artista, una eminencia dentro del mundo del arte. Él es escritor, es doctor en Bellas Artes, especializado en dibujo y pintura y en restauración. Y además de escritor, bueno, pues es pintor, es dibujante y es también profesor, ejerce como profesor y ha escrito una serie de libros muy interesantes. Uno de ellos es Gargolarium, un trabajo magnífico sobre las gárgolas dentro de su situación y significado en las catedrales góticas. Y hoy está con nosotros porque nos va a hablar de Gargolarium, que acaba de sacar la última edición, y nos va a hablar también de este libro que a mí me fascina porque va a hablar de Jerónimo Bosch, del Bosco, como popularmente le conocemos en España. Y bueno, para mí es mi pintor preferido. Entonces, la verdad que cuando le he conocido he tenido que proponerle que viniera al programa, porque yo de pequeña, que es una cuestión mía personal, pues me lo pasaba viendo las pinturas, los óleos del Bosco. Y siempre he alucinado mucho con él porque es un pintor maravilloso. Este es el libro, que lo podéis adquirir en Círculo Rojo, y se titula Simbología del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias lo podéis contemplar en la zona que está dedicada al Bosco en el Museo del Prado. Así que, bueno, pues sin más dilación, os presento a José Luis Munuera. Vamos a ponerle en pantalla. Gracias, José Luis, por venir al programa. Me hace muchísima ilusión, de verdad, que participes en Pirámide del Grial, Radio Televisión. Ya te he comentado, si me veis en un momento dado que toso, pues es porque estoy con bronquitis. Espero me disculpéis. Hola, buenas Así que tardes, encantado de estar con vosotros y nada, para mí es un honor, Noemí. Y bueno, para no perder la costumbre, has pillado el catarro que tiene media España, así que tú tranquila. sí, me lo diagnosticaron el viernes, pero no quería suspender el programa. Bueno, tenemos preparado un PowerPoint. Tenemos aquí preparado un PowerPoint que amablemente nos ha hecho José Luis. Y bueno, voy a poner aquí la pantalla no tan grande porque ahora no te veo. Bueno, yo prefiero que se vea la diapositiva y la imagen que mi careto, la verdad, pero Aquí está. Pues bueno, a ver, disculpadme porque es que ando con una tos horrible, pero no horrible. pasa nada. Así que bueno, pues cuéntanos, José Luis, ¿por qué eliges la obra del tríptico de los Delicias de Jerónimo Bosch, del Bosco? Bueno, es que esto es muy complicado porque está íntimamente relacionado con toda mi producción literaria y casi con toda mi producción artística, tanto de dibujos a tinta, cuadros, etcétera. Mira, el origen viene fundamentalmente de precisamente lo que fue mi tesis doctoral, el Gargolarium, que ahora se ha reeditado, ampliado en una edición de lujo con pasta dura, todo color y demás, que es precisamente el libro con el que a través del análisis tanto de la iconografía como de la simbología de la estatuaria gargolaria de España y los países de su entorno, que es su título, empiezo a darme cuenta que hay una serie de elementos que se repiten y que vienen
desde muy atrás en el tiempo y que estos elementos posteriormente nos va a dar pie al estudio de algunas de las figuras representadas tanto en el Bosco como en pintores posteriores, incluidos en algunos elementos que hace constar con el tema de los talismanes y demás, el mismo Diego Velázquez, ¿no? Que hoy cumplimos los 425 años de su nacimiento. Entonces es importante porque a partir de justamente, y es en la diapositiva 2, me parece que lo tienes tú, del PowerPoint, aparece la portada del primer libro Gargolarium, que se editó, ya te digo, como hace más de 10 años, y en este figuran diferentes dibujos, que lo puedes ver en la diapositiva 3, aparecen diferentes personajes, aparecen monos, aparece la envidia, aparece el caracol, aparece el hombre verde, el hombre león, el hombre pájaro, el caracol y el guerrero, que son figuras que van a dar pie a, en la siguiente diapositiva, van a dar pie a toda una iconografía que nace, como ya te digo, de diferentes elementos anteriores. En la siguiente nace un personaje que sería el hombre verde, que me ha dado mucha alegría, que fue Premio Nacional de Investigación, y que es un personaje que lo vamos a ver que viene desde la India, es exportado hasta España y que aparece en numerosas marginarias de libros, ¿no? Estos marginarias de libros podemos ver en la siguiente diapositiva una comparativa entre lo que sería un hombre verde de Irlanda con la figura de un hombre verde que aparece en uno de los marginarias de los libros, con lo cual nos encontramos con que esa iconografía es después, posteriormente, trasladada por algunos autores tipo Bruegel o tipo Bosco a una obra pictórica. Lo que anteriormente aparecía dentro de lo que son los márgenes de los libros, nos aparecerá en una obra pictórica a la manera que Fray Sigüenza nos va a decir de la nueva manera, ¿no? Vemos en la siguiente diapositiva como uno de los elementos que aparece representado constantemente, como es el caracol y el guerrero, pues yo lo analizo y hago un libro precisamente sobre este tema, porque una de las cosas que yo tengo en mi bibliografía es que yo no escribo sobre temas que ya están escritos o que ya han sido investigados. Yo busco temas sobre los que no hay escrito nada, ¿no? Habrás visto anteriormente El hombre verde, el Gargolarium, que fue la primera tesis en Europa sobre el estudio de la simbología de las gárgolas, y también el primer libro que se hizo sobre el caracol y el guerrero, el posible significado que tenía, que era una cosa totalmente loca, porque se veía un guerrero rendido de rodillas frente a un caracol, a veces de grandes dimensiones, a veces chiquitajo, ¿no? Y esto da lugar a que investigue de dónde vienen esas figuras, y esas figuras, si después tienen una implantación iconográfica en otra obra de otros autores. Y ello me lleva a encontrar el libro de Croix, el libro de las Droreries, que le llaman, que son una serie de figuras que, si nos fijamos, como podemos ver en la diapositiva, en la contraportada del libro, en la parte superior, vemos que algunos elementos son comunes. En la parte superior hay dos figuras del Bosco, en la parte inferior hay dos figuras del libro de la Drorerie, que la Drorerie es como un elemento burlesco, como una figura burlesca que está compuesta de diferentes elementos contrarios. Eso me lleva a, en mi investigación, vemos las siguientes diapositivas, diferentes personajes que aparecen tanto en el Bosco como en el libro de la Drorerie, en el breviario de Croix, me lleva a plantearme que cómo pudo, o qué fue antes, si el huevo o la gallina, es decir, ¿quién trabajó antes este tipo de figura? ¿El Bosco es una figura creativa, una figura que crea de manera innovadora, o es Croix, son las drorerías del libro del Salterio Latre o del breviario de Croix? Eso me lleva a investigar y a ver quién fue el primero, y resulta que el breviario de Croix se escribe 50 años antes incluso del nacimiento del Bosco. Por lo tanto, esas figuras que están representadas en los márgenes de ese libro, Bosco las verá, tendría que haberlas visto para poderlas reinterpretar y llevarlas a su obra. ¿En qué momento? Que es lo que a mí me generaba la duda. Digo, bueno, el Bosco pudo llegar a conocerlo. Estamos hablando que el Bosco nace justamente el año en el que se crea la imprenta. Por lo tanto, tiene difícil el acceso a una serie de libros, tiene difícil el acceso a una serie de imágenes, ¿no?, que se representarán a través de los grabados, de las estampas y demás. Y había que buscar un momento en el que el Bosco y el dueño del breviario de Croix,
que era precisamente Croix, que algunos autores le llaman Croix, ¿no? Porque sería la traducción correcta, tuvieron ese encuentro, porque este Croix fue un válido que tuvo Carlos I y V de Alemania, que fue casi el responsable de multitud de circunstancias que se dieron en este país, ¿no? Y si es verdad, ocurre ese encuentro, el momento en el que él pudo conocer el libro de horas, pues los libros de horas antiguamente los llevaban los nobles y cada hora repasaban el libro y o bien rezaban o bien leían un salmo o bien... Y ese libro casi siempre se llevaba consigo y era exclusivo, no había copia de tal libro, solamente existía uno, ¿no? Posteriormente ya en los escritorios de los monasterios sí se harían diferentes copias. Y sí es verdad que hay un momento en el que el duque de Borgoña, el rey Felipe el Hermoso, le encarga al Bosco en 1504 la realización de un cuadro de grandes dimensiones sobre el tema del juicio final. Y por ello se le entregan 36 libras en concepto de anticipo. No se sabe si tal obra pudo llegar a terminarse de manera cierta, porque era un cuadro de importantes dimensiones. Medía 9 pies de alto, es decir, unos 2,74, 2,75 centímetros, por 11 pies de ancho, que serían unos 3,35 metros aproximadamente. Y este cuadro de tales dimensiones, según nos señala el Prado, es un cuadro que se encuentra hasta este momento desaparecido. Pero sí se sabe que al menos una parte de esa obra sí se llegó a hacer porque en el inventario de Margarita de Austria, hermana de Felipe II el Hermoso, se da por cierta su aparición porque en un documento precisamente de cesión o mediante testamentaría nos dice, y cito textualmente: una media tabla de San Antonio que no tiene cubierta ni hoja, que está hecha por Jerónimo Bosco y ha sido donada a la señora por Joan, camarera de la señora Leonor, que esta a su vez era hija de Felipe el Hermoso. Dicha obra no ha llegado hasta nosotros, pero sí sabemos que esta señora lo donó al monasterio de Bruenburg en Bresse, ¿no? Que es donde acabó enterrada junto con su esposo, el Filiberto de Saboya. Vemos en la diapositiva, en la siguiente diapositiva, el resguardo de ese recibo por 36 libras. Por lo tanto, ese momento histórico en el que se encuentran el Bosco y se encuentra el rey Felipe el Hermoso junto con Croix, que era su válido, encontramos ese momento en el que sí pudo ver el libro de la droguería, ¿no? Con lo cual ya tenemos el momento, tenemos la posible inspiración y cómo se va introduciendo ese tipo de iconografía. Pero como ya digo, no es una iconografía propia del Bosco. Si nos tomamos la molestia de ver obras de Bruegel, tanto el joven como el viejo, como el hijo del hijo de Bruegel, veremos que esa iconografía, esos personajes de carácter grotesco, se encuentran representados a lo largo de toda la obra, ¿no? Es importante para entender la obra del Bosco conocer su técnica, porque es una técnica que es distinta a la, por ejemplo, la velasqueña, ¿no? Que es de pasta gruesa, sin un dibujo previo, etcétera. Pero él sigue una técnica que es una mezcla de la técnica flamenca, en la que se suele trabajar con una primera capa de una base de blanco de creta y posteriormente se aplica el color en veladura para que ese blanco brille al pasar la luz a través de la veladura. Es como si pusiéramos diferentes cristales de colores, ¿no? Con lo cual se consigue una obra brillante, con colores puros, con colores que reflejan la luz, etcétera, ¿no? Nosotros podemos conocer mucho de la técnica del Bosco precisamente por el uso de la reflectografía infrarroja. ¿En qué consiste tal técnica? Esa técnica lo que nos indica el dibujo subyacente, es decir, el dibujo que se encuentra debajo de la obra pese a las diferentes capas de óleo que tenga. Vemos en la diapositiva precisamente ese dibujo subyacente precisamente de las tentaciones de San Antonio, en la que vemos cuál es su técnica, que es una técnica rápida, de trazo rápido, en la que los personajes apenas están definidos, son esbozos, los paisajes no están pintados, están simplemente esbozados. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo algunos personajes simplemente son meros trazos, personajes que además desaparecerán posteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de la adoración de los magos, que estaría en su tabla central una figura masculina que fue dibujada, pero no se llegó a pintar nunca y se encontraba en el lateral del pesebre, ¿no? En el lado derecho. También nos vamos a encontrar con que algunos perros que estaban pintados, estaban dibujados, se eliminaron en la obra final, precisamente en la mesa de los pecados capitales, ¿no? Y eso mismo sucede, por ejemplo, aquí, en el que podemos ver el dibujo adyacente en la siguiente diapositiva,
el dibujo adyacente de Eva, ¿no? En el Jardín de las Delicias, en el Museo del Prado, donde vemos que simplemente está esbozado a grandes rasgos la figura, ¿no? Vemos también en la siguiente diapositiva cómo hay una comparación de los diferentes dibujos subyacentes. A la izquierda sería el cuadro terminado con una figura que es importantísima, que tiene una olla en la cabeza, que devora figuras y la expulsa analmente, mientras que aquí en el lado derecho vemos que hay personajes pintados en la parte superior, que hay como una gran boca con unas mandíbulas y unos brazos extendidos, que no figura en la obra. Vemos en la parte inferior como hay una serie de personajes que deberían de estar y no están. La figura esta que está ahí esbozada no aparece en el dibujo subyacente, sin embargo sí está terminada en la parte superior, con lo cual podemos ver que esa forma de trabajar del artista se debe también mucho a la intención en el momento. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva veremos cómo en la primera intención ni el búho ni el jarro estaban pintados. Sin embargo, él lo que hace es que los repinta encima según le va apareciendo, primero por su carácter simbólico y segundo por la necesidad iconográfica de los elementos que se encuentran a su alrededor. Incluso vemos también en la siguiente diapositiva cómo aplica una técnica que es puramente velazqueña, que es marcar, y lo podemos ver en el rostro de la figura que está siendo besada o lamida por una monja que es una cerda, y vemos cómo remarca el rostro del individuo, cómo remarca el perfil de la cerda para que se vea, incluso cómo remarca la mano de atrás del individuo que le está entregando una cédula, porque esto representaría el clero como abusa de la figura moribunda para quedarse con sus bienes, ¿no? Entonces vemos que la figura que tiene muy mala cara y demás. Y ese ejemplo lo vemos aquí en el lado derecho, en el bodegón de los borrachos de Velázquez, en el que podemos ver cómo el jarro, sin tener ningún sentido, porque no está armonizado, podría haberlo armonizado con un color, un tono más oscuro de la tela del borracho, no, le mete un negro profundo. Sin embargo, cuando contemplamos la obra desde lejos, queda un efecto perfecto, como si fuera un doblez de la tela. Sin embargo, aquí es un remarcado del contorno de la figura, ¿no? Tal vez la principal aportación del Bosco sea justamente esto, es decir, lo que Fray José de Sigüenza denominará en sus escritos el Camino Nuevo. Fray José de Sigüenza era el confesor de Carlos I y V de Alemania, ¿no? Porque lo que hace es introducir en el arte de la pintura elementos correspondientes a una iconografía que pertenece a los márgenes de los libros, que pertenece a los capiteles y la estatuaria gargolaria y a diferentes elementos denominados jocosos o burlescos. Incluso estos elementos tendrán una evolución desde el siglo XII hasta llegar al siglo XVI, que es el que nos ocupa, ¿no? Finales del XV, principios del XVI. Y todo esto se difundirá a través del nacimiento de la imprenta, como ya hemos dicho, en 1450, por toda Europa, mediante el uso de láminas, estampas y demás. Como podemos observar, que el Bosco no es inmune a esto. Si pasas a la siguiente diapositiva, verás que para la reproducción de la jirafa que aparece en el panel del paraíso del Jardín de las Delicias, él lo que hace es basarse en una reproducción de una lámina de Ciriaco de Ancona, que lo vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Esa ilustración la hizo en el año 1443 para iluminar un manuscrito italiano de viaje a Egipto, llegando incluso a encontrar otras jirafas semejantes en la tabla siguiente, que podemos ver en la siguiente diapositiva, en la tabla del diluvio del Museo Bolmans, que siempre se le ha atribuido al taller del Bosco. Pero esta atribución no solo pasa con esto, pasa con elementos que tan solo son determinados de una zona muy determinada y que no existen en el resto del mundo, ¿no? Como por ejemplo podemos encontrar una referencia a un drago, el drago canario, que la podemos encontrar en la tabla del Jardín de las Delicias, justamente al lado de Adán, a la espalda de Adán, en el que podría estar basado, de hecho es una copia casi exacta, en la siguiente diapositiva lo podemos ver, de el grabado de Martin Schongauer de la huida a Egipto de 1494, en el que vemos que existe una copia casi exacta. Para dejar claro, el Bosco tan solo sale una vez de su ciudad natal, su ciudad de nacimiento,
y no llega a este extremo de Europa, sino que sale, me parece que sale a Italia y vuelve rápidamente a su lugar de origen, con lo cual no es un personaje viajero y por lo tanto las referencias que tiene de este tipo de iconografía o de este tipo de peculiaridades la tiene por referencia de otros autores, ¿no? Bien, podemos ver también en la portadilla cómo también en la parte superior, siguiente diapositiva, en la parte superior de la portadilla, de la cubierta del Jardín de las Delicias del Bosco, en la parte superior izquierda, vemos cómo está representada la figura del Dios Padre, ¿no? Que posiblemente sea una influencia de una xilografía o grabado en madera de Michael Forgenuth para el Liber Chronicarum. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que fue editado en Nuremberg en el año 1493. Podemos ver cómo aparece con la triple corona, cómo aparece con una mano bendiciendo, con un libro en este caso que se supone que es la Biblia porque está inspirada por Dios, y al menos el Pentateuco, los primeros 5 libros que se lo inspira supuestamente a Moisés, y vemos cómo la reproducción es casi fidedigna, tan fidedigna es que incluso incluye el texto en la tabla, incluye 2 textos, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que son 2 textos en letra gótica y en color dorado, que dice aproximadamente, mi latín es muy malo, así que lo diré ya traducido, ¿no? Espérate que lo tengo por aquí, sí. Él mismo lo dijo y todo fue hecho, en el lado izquierdo y en la derecha la frase, él mismo lo ordenó y todo fue creado. ¿Esto para qué sirve? Sirve para que identificamos el momento exacto en el que está representado en este tríptico. Y es el momento recitado en Salmo 148,5, con lo cual nos indicaría que nos representa el tercer día de la creación. Por eso, y ahora cuando entremos en el detalle de tal representación, el texto nos dice, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo el mundo representado por el Bosco sigue las condiciones de la época, es decir, nos muestra un mundo plano, nos muestra un mundo que está rodeado de agua, nos muestra una esfera sobre la que se desarrollarán los actos, pero de carácter transparente, no hay animales, porque es el tercer día, no está el hombre, solamente está la vegetación, una vegetación un poco extraña. Vemos que sí, en algunos lugares podemos ver que abundan cerezos y abundan algún que otro manzano, fundamentalmente, pero no se encuentra ningún otro elemento porque, como ya digo, estamos rememorando el tercer día. Vemos aquí en la siguiente diapositiva el tríptico en su desarrollo total, en el que podemos distinguir 3 partes importantes. Sí, la siguiente diapositiva, ahí, en la que podemos distinguir una parte superior, que ahora la analizaremos, una parte media y una parte inferior, ¿no? Si nos fijamos, hay una figura en la presentación de Adán, o sea, de Eva a Adán, que es extraña, en el sentido de que en un principio iba a ser la creación, y ahora veremos cuando veamos el dibujo subyacente de algunos de esos elementos, veremos que es el momento en el que Dios otorga a Adán a Eva. Después entraremos en ello. Y vemos que también aparece de manera indirecta una simbología en la que podemos en diferentes momentos identificar la figura de Cristo, como podemos verlo con el gato. Este gato tipo montés, tipo que primero la simbología que se le atribuye a este felino es de carácter muy controvertido, ya que algunos autores como Cooper atribuyen al lince la simbología de la vigilancia de Cristo sobre el hombre para evitar que peque. Por eso lleva en su boca una especie de bastracio, de rana, de lagarto. Y esta figura tiene y también connotaciones de carácter negativo, como podría ser la pereza, incluso la lujuria. En este contexto, hemos de decir que a la captura que ha hecho le atribuimos que fuera una rata, mientras que se le atribuye a esta figura precisamente que es maligna porque roe la raíz del árbol de la vida, ¿no? Y es devoradora y maligna. Y también vemos otra representación en la siguiente diapositiva de la figura de Cristo, representado en este caso con el unicornio. También vemos una representación de un rinoceronte, como podemos ver en el lado izquierdo de la diapositiva, y vemos precisamente que en estos paneles se mezclan
animales reales y mitológicos, pudiendo apreciar entre ellos, como hemos dicho, el unicornio, que en alquimia representaría el principio activo y masculino por la representación fálica de su cuerno. Para ver esa evolución podemos ver las primeras fuentes que registran al unicornio, pero sin embargo existe una gran confusión entre lo que sería el unicornio y el rinoceronte. Incluso en algunos de los textos bien avanzados hasta el siglo XVI no se distingue con facilidad el uno del otro. Sí podemos ver una cosa que es muy curiosa, bueno, lo citaré un poco más adelante. En la siguiente diapositiva vemos el rinoceronte hecho por Durero, Alberto Durero, que es un rinoceronte que tiene la cuestión que en Durero jamás llegó a ver. Él nunca vio presencialmente un rinoceronte. Él le cuenta a un comerciante veneciano cómo es, porque en ese momento en Europa hay 3 rinocerontes muy famosos, que desarrollo en el libro precisamente del Gargolarium, la historia de los 3 rinocerontes. Uno de ellos incluso se ahogó cuando iba de viaje a visitar al Papa, y le cuenta el comerciante al Bosco cómo es, y el Bosco de cabeza pinta este animal que ha sido reproducido cientos de veces. Además, hay una cierta posibilidad que se confundiera el rinoceronte desde muy antiguo, ya que incluso se puede datar la existencia de mamut hasta casi el 10.000 antes de Cristo, y también podría ser posible que hubiese sobrevivido otro animal en la siguiente diapositiva de carácter también con una alzada casi el doble de un caballo, con un cuerno, como podemos ver en la diapositiva, enorme, y que es el elasmoterio, que es un individuo que se han encontrado restos y que existió de verdad, y que podría haber, algunos ejemplares, haberse salvado hasta casi el 10.000 antes de Cristo y haber sido representado en las pinturas rupestres y quedar en el inconsciente colectivo como tal, ¿no? En ambas interpretaciones simbólicas, ambos personajes tienen en común la atribución de ser la personificación de Cristo. Por tanto, podemos depender de estas imágenes que el significado representará el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, y su doctrina sería en el seno de la Iglesia como medio de superarla. Hemos de fijarnos en un detalle. Si fuéramos para atrás hacia la representación del tríptico completo del Bosco, en la diapositiva, si puedes darle para atrás, Noemí, hasta llegar al tríptico completo, en el que me gustaría reseñar una cosa que es muy curiosa. Disculpa, para no pasarlas todas para adelante para atrás, lo voy a pasar el tríptico y ahora me quedo con la que está. Tenemos una pregunta, perdona que te interrumpa. Sí, todas las que queráis. Y ahora mismo es que yo me empiezo a enrollar y la retrocedo, lo sé. Y bueno, disculpadme todos por el malestar que tengo con la tos, pero bueno, que son cosas de la vida. Pues mira, tenemos una pregunta de Diony que nos dice: como sabemos, el Bosco demuestra una relación humanista. Pienso que la pintura del Bosco es una pintura fantástica a través del yo animal. Mi pregunta es: ¿buscaba el Bosco el yo? ¿Ocultó activar el subconsciente de nuestro yo animal? ¿Buscaba el Bosco el yo o ocultó activar el subconsciente de nuestro yo animal? No sé. Bueno, ten en cuenta, el Bosco es hijo de su tiempo, entonces él tiene una relación con una sociedad de tipo caritativo en la que, en fin, ellos compraban mira, ve aquí, pero no se aprecia, es muy chiquitilla. Si viéramos el cuadro, veríamos en una esquina donde está el unicornio bebiendo, y al lado del rinoceronte, el unicornio está tocando con la punta del cuerno, está tocando el agua. La leyenda dice que el unicornio, ser una figura, un representante de la figura de Cristo, al tocar el agua la purifica. Y vemos en el lado derecho como todos los animales huyen. Bueno, es que estoy yo con él y no. Vemos como todos los animales huyen por el lado contrario. Es decir, el bien vencerá sobre el mal, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta del amigo Diony, yo no creo que él buscara el yo. Él, si te fijas en la vida del Bosco, es una vida muy vulgar. Es una vida en la que él tiene una relación con como ya he dicho con anterioridad, con una
comunidad, por llamarlo de alguna manera, que es además quien corre con los gastos de su entierro y quien hace que se inscriba en el libro de fallecidos de esa comunidad. Él lo que utiliza, yo creo, es como un mensaje de advertencia, ¿no?, sobre la fugacidad de los placeres mundanos. Veremos cómo a este cuadro durante mucho tiempo se le llamó el cuadro de las fresas, y es precisamente por la fugacidad. La fresa es un fruto que se relaciona con el sexo, como veremos más adelante, y es la representación de lo leve, que es la fugacidad de lo placentero, la fragilidad. Incluso llegará a representar una figura con una fresa enorme dentro de una burbuja de cristal para representar precisamente un refrán flamenco que dice que el placer es efímero y frágil como el cristal, ¿no? Y entonces él, yo creo que no busca, de hecho incluso algunos han creído ver que podía pertenecer a la secta de los adamitas y demás. No, yo pienso que no, ¿no?, que es hijo de su tiempo. Su máxima idea era, él vivió cómodamente de los emolumentos de la esposa, que era rica, y de hecho sabemos de su existencia porque consta en 2 o 3 documentos, eso lo desarrollo en el libro, 2 o 3 documentos de la testamentaría, en la que él otorga a su hermana, la posibilidad de comprar una vivienda, porque la edad era hasta los 26 años, no podían comprar, y por lo tanto fue avalado por su padre y por su hermano. Y en otra sesión de otro documento en el que él compra donde será su vivienda, que está además representado en un cuadro del mercado que lo desarrolló en el libro. Yo creo que no, que él no, le dotamos de una espiritualidad que no tiene, y sin embargo tiene una simbología muchísimo más profunda, ¿no? Incluso algunos autores han querido ver elementos alquimistas y demás. Yo sí he visto muchos elementos alquimistas, pero no creo que sea como pasa, por ejemplo, con los capiteles de la Catedral de Sevilla, que son un auténtico diccionario alquímico. No, él busca otra cosa, no busca el yo. Realmente lo que busca es denunciar los placeres mundanos y su fragilidad, la fragilidad del ser humano. Lo podemos ver a través de sus 450 personajes que hay pintados, algunos que están a simple vista y otros que cuesta mucho trabajo verlos, que lo veremos a lo largo de esta presentación, ¿no? No, yo creo que cambia bastante. Sí, Dione nos ha dicho ahora, pintura a través del subconsciente. Bueno, y tenemos otra pregunta, pero luego vamos a continuar con lo que nos está contando, porque si no interrumpimos mucho. Nos dice Ana Calvo. Yo tengo para la tarde, ¿eh? Sí, pero bueno. Saludos para porque yo sé que uno pues lleva su guión preparado, ¿no? Y luego si cortamos mucho... No, sí, pues me lo sé de memoria, así que tú estate tranquilo. Por eso, que eso el guión que tengo es para citas textuales y demás, o para la fecha, que soy un desastre. Pero, pues dice Ana Calvo, el simbolismo del unicornio y el rinoceronte me ha fascinado por completo. ¿Podrías ampliar la relación entre el rinoceronte y el unicornio? Y por supuesto, la pregunta estrella, el Bosco y Felipe II, ¿por qué le fascinaba tanto? Efectivamente, porque el tema de Felipe II, no sé si es verdad o no, eso ya es una pregunta que añado yo, ¿no? Yo sé que el Felipe II tenía en el Escorial el tríptico de las delicias, pero corre un poco la información en internet, que claro, no la he contrastado, que murió viendo el cuadro del tríptico de las delicias. No sé si eso es cierto. No, él murió viendo el juicio final. El juicio final. Ajá, claro. Entonces ahí está casi una representación de una ECM, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte. Al final de las diapositivas me parece que te mandé una diapositiva justamente de ese cuadro, porque es un cuadro que es impresionante y representa el famoso túnel, las armas que vienen a buscarte, etcétera. Entonces es curioso. La relación entre el rinoceronte y el unicornio corren paralelas, Ana, es decir, desde el principio de la historia uno y otro son confundidos, incluso la misma Biblia los confunde y a la hora de representarlo también. Pero sin embargo hay un detalle que es la leyenda, claro, es una leyenda que es muy bonita, ¿no? Que es que el rinoceronte era muy cabezota y era muy peligroso para los demás animales, así que Noé lo castigó a
salir fuera del arca y como era buen nadador, lo estuvo persiguiendo al arca nadando él solo, ¿no? Entonces, para que te des cuenta de, y con respecto al rinoceronte que iba a ser llevado al Papa como un regalo del rey de Portugal, pues resulta que en la costa de Belén le pilló una tormenta y porque estaba atado se hundió con el barco y no pudo salir a flote. Si no hubiese estado atado, posiblemente habría salido a flote y hubiese sobrevivido. De hecho, se conserva ese mismo rinoceronte disecado en los museos vaticanos, porque sí se llevó relleno de paja y después posteriormente se disecó en el Vaticano. Es decir, que la historia es apasionante. Yo te recomiendo que te busques el Gargolarium, que incluso Sí, está por ahí de Strangis en PDF, por ahí anda. Y la verdad es que la relación entre ambos es muy curiosa y además se entrecruzan de una manera bastante interesante, ¿no? Desarrollo las dos figuras, tanto la del rinoceronte como la del unicornio, precisamente en el Gargolarium, ¿no? nos dice Ana Calvo, saludos. Sí, nos conocemos por Pues internet. sí, 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 me lo he imaginado. Eh, a ver, y aquí tenemos un último comentario que dice, ¿significa el unicornio blanco símbolo de castidad? Símbolo de Bueno, castidad. algunos de los colores que utiliza el Bosco son bastante simbólicos. El blanco podría representar más que la castidad la pureza. Se supone que la figura de Cristo es una figura que representa la pureza del alma, que fue casto supuestamente, etcétera. Entonces podríamos entenderlo, pero también él representa en el mismo cuadro vencejos de color rojo, con vencejos de color blanco. Es decir, que no creo que le dé mucha importancia a él a la simbología cromática. No ocurre lo mismo en la Capilla Sixtina, donde las telas de los personajes, de los profetas, cada una tiene un significado y además le da una preeminencia dependiendo del color que predomine en la figura, ¿no? En la vestidura. Si es un violeta, pues ocupará un lugar dentro de esa preeminencia, etcétera. Es muy interesante porque, claro, cada autor busca un campo de sabiduría donde se desarrolla. En este caso, el Bosco no creo que entrara en ese tipo de simbología y sí entraba más por lo que preocupaba en la época y en su entorno, ¿no? Que era un carácter un poquito más pueblerino, que al estilo de Bruegel lo que hace es basarse tanto en los refranes de la época como las costumbres, ¿eh? Así que, ¿seguimos con el Sí, rollo sí, este? sí, claro. Estaba Venga. poniendo... Estábamos con el tema que había dicho que si se podía, pues podíamos ver que por un lado estaba el unicornio y el rinoceronte bebiendo los dos juntos y que por el lado contrario a ese panel del tríptico estaban los animales huyendo. Incluso hay un perfil de un rostro en la parte esa que algunos autores quieren ponerle comparativa como que sirvió de inspiración a Salvador Dalí para el cuadro suyo de los riásticos masturbados. Yo no le veo el parecido, pero algunos sí lo ponen, incluso aparece en internet, en muchos sitios, tú sabes. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que el pasa la otra, para adelante, adelante, adelante. Ah, perdona. Eso es. Esa. Vale, Eso es. vale. Vemos cómo representa el drago como el árbol de la vida. ¿Y por qué lo representa el drago como el árbol de la vida? Porque tiene la serpiente enroscada a su alrededor. Y sin embargo vemos cómo el autor identifica como el árbol de la ciencia del bien y del mal, identifica una palmera, como podemos ver aquí, ¿no? ¿Y por qué identifica una palmera? Porque la temática de la palmera, y es muy interesante, la desarrollo en el libro del hombre verde, porque cada hombre verde, dependiendo del fruto que tenga, tendrá un significado u otro, pues la temática de la palmera es compleja porque se usa en diferentes culturas paganas, ¿no? La tenemos desde los asirios hasta, yo qué sé, los egipcios, etcétera. Y el cristianismo lo incorpora, pero con otros motivos, dentro de otro repertorio iconográfico. Así la rama de palma significará el martirio, cuando vemos un santo con una rama de palma significa que ha sido martirizado. El árbol en sí, la estación de la palmeta, que la veremos representada en casi todos los sepulcros cristianos y demás. Y la palmera como árbol sagrado es por excelencia el símbolo del misterio de la vida y de la eternidad. Y eso lo vemos desde el principio en la cultura mesopotámica, ¿no? Como una representación del paraíso y de las diferentes costumbres del paraíso.
Por ejemplo, tengo aquí una llamada de un autor que es iraní, que en su libro del Génesis, en el 2.9, menciona la existencia de dos árboles plantados por el propio Yahvé en medio del jardín del Edén, ¿no? Y lo relaciona con el drama de la caída del hombre y el árbol de la vida. Y dice así, y cito textualmente: considero símbolo del tiempo en que les será permitido el acceso al nuevo paraíso y la inmortalidad. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, vemos la importancia que tiene la palmera dentro de lo que sería el significado iconográfico de la religión y del Génesis, ¿no? Pero bueno, es como todo. Si pasas a la siguiente diapositiva, veremos que algunos autores también en la parte central del tríptico, en la parte inferior derecha, vemos dos figuras que asoman por un tubo de cristal, ¿no? Y esas dos figuras, algunos autores dicen que es Adán y Eva, porque Adán aparece vestido y Eva aparece desnuda y ella tiene en su mano una manzana. Pero claro, yo no estoy de acuerdo, porque primero aparece ella allí cubierta de pelo, Adán aparece vestido, con lo cual estaría todo muy lejos del concepto de los adamitas, que después veremos qué significaban, y aparece un tercer personaje, un personaje que, si pasas a la siguiente diapositiva, verás que aparece casi oculto en la parte superior izquierda, ¿no? Que además tiene un pájaro que parece como que le está citando cosas al oído. Por lo tanto, hemos de descartar las figuras que sean ni Adán ni Eva, ¿no? Cualquiera que tenga interés en el tema puede buscar la representación medieval de los hombres y mujeres verdes, o hombres y mujeres salvajes, que aparecen siempre en pareja, y aparece ella cubierta totalmente de pelo, blandiendo una maza, un arco, etcétera. Por lo tanto, yo no creo que sea representación de Adán y Eva, porque ya están representadas en la parte del tríptico, en la parte izquierda, en la que es el momento de la presentación de Eva a Adán. Vemos que el resto de las figuras aparecen desnudas. La siguiente diapositiva. Aparecen desnudas por parejas, realizando todo tipo de actos que mantienen una interrelación personal, incluso de carácter erótico, incluso de marcado carácter sexual, y que los animales aparecen reales o fantásticos, ¿no? En el libro analizo pues figuras que aparecen como, yo qué sé, no se me ocurre ninguna ahora, pero vamos, analizo diferentes que aparecen por desarrollados aquí, ¿no? Como sería el camello, como sería, en fin, el jabalí, que representa la concupiscencia, etcétera. Esos animales, algunos aparecen de menor tamaño y otros aparecen de mayor tamaño, como ocurrirá con las aves. También vemos en la parte superior, el autor representa un número de construcciones fantásticas que flotan sobre el agua, figurando la construcción central como una estructura de la que emanan diferentes fuentes, que serían los 4 ríos del panel del paraíso, y que en algunas partes se encuentra quebrada, como que en la siguiente diapositiva, en la parte central se encuentra quebrada, como que en referencia a algunos autores, como precisamente reforzar lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo efímero de los distintos placeres terrenales y mundanos. Hay un detalle que en la siguiente diapositiva, que como nexo de unión de las 3 tablas que componen el tríptico es el pecado. Y sobre ello hemos de tener una profunda reflexión, porque el artista intentó representar en esta obra que, si bien en el concepto inicial de la obra se había incluido la creación de Eva en la tabla izquierda, fue definitivamente realizada la presentación de Eva a Adán por Dios. Incluso al analizar el dibujo subyacente podemos observar que en el rostro de Dios hay 2 rostros. Uno que está mirando hacia abajo, que sería el momento en el que él está extrayendo la costilla de Adán para crear a Eva, y otro que está mirando a Eva. ¿Podéis ver el detalle de los dos? Vemos los ojos, la pena es que no pueda yo marcar con el puntero, pero vuelve a dar para atrás, por favor. A eso es. Fíjate en el lado izquierdo del rostro cómo se ve la nariz, los ojos, la barba, que tiene un ángulo de inclinación como que está mirando hacia abajo, y fijaros en el lado derecho del rostro como es el rostro que aparece finalmente cuando presenta a Eva Adán. Lo vemos en la siguiente diapositiva, que no la coge de la mano, la lleva de la muñeca, es decir, como si fuera una postura un poco forzada. Algunos autores
creen ver en esta cuestión que podría aludir a la institución del matrimonio. Pero Van der Broek nos dice que es una representación de un falso paraíso, ¿eh? A la que denominó durante el siglo XV y XVI al que se denominó Grial. Pero no tiene nada que ver con el Grial de la leyenda artúrica, sino que supone una nueva interpretación del mandamiento instituido por Dios en el matrimonio de crecer y multiplicar, pero en clave lujuriosa. Esto creó un cisma en la religión de aquel momento porque muchos curas, con ese pretexto de crecer y multiplicar, llegaron a realizar todo tipo de actos de todo tipo, ¿no? Entonces, eso supuso fuente de multitud de controversias y situaciones de distintos tipos dentro del seno de la Iglesia, ¿no? A su vez, al lado de la figura de Eva, detrás, siguiente diapositiva, vemos que aparece un conejillo. Ese conejillo va a representar, primero por su postura, que está dándole la espalda a la mujer. Sabemos que el conejo en general en la simbología representa la fertilidad, y como tal fertilidad podemos también saber que al darle la espalda al conejillo a Eva, Eva se estaría representando a la mujer del bosco, y por lo tanto podemos saber históricamente que el bosco no tuvo descendencia. Sería como un mensaje en clave diciendo Eva no pudo tener descendencia, mi mujer no tiene descendencia, ¿no? Por eso el conejillo le está dando la espalda, porque no está cumpliendo su función simbólica. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo las aves en general, en el tríptico central podemos observar una cabalgata donde están las figuras, pero encima de ello hay unos pájaros gigantes, en concreto el pájaro carpintero, un petirrojo y un pato, que ahora veremos su simbología. Podemos entender esta situación porque si trazáramos de esquina a esquina, trazáramos una X, veríamos que todas esas figuras, las aves y las figuras que tienen mayor relación carnal se encuentran en el centro justamente de ese tríptico. Hemos de recordar que el término en holandés designado para la palabra pájaro es vogelen. Y ese vogelen tiene un doble sentido, es decir, porque también significaba mantener relaciones sexuales, ya que el término vogel significa pájaro en muchas afecciones para el aparato genital masculino. Y esta escena se encuentra justamente en el centro del cuadro, por lo cual podemos decir que tiene gran parte de importancia. Pero no solo tiene gran parte de importancia por su significado, sino que también en esta representación del Jardín de las Delicias se encuentran representados 76 especies de pájaros. Para que nos hagamos idea de la importancia que tiene la ornitología para el bosco, en total hay clasificado como unas 700 especies que constituyen el grupo de las aves. Y él, sin embargo, representa casi un 10% de ellas. Por lo tanto, conocía su simbología, conocía las posibles... también el libro analiza la figura del grifo, que no me salía. Y hay varios grifos en el círculo central, ¿no? Por tomar un ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos un jilguero que aparece en el panel central, que se le atribuye la leyenda que es muy aficionado a picotear los cardos borriqueros. Estos cardos tienen muchas espinas, lo que hace que muchas veces arañen la cabeza y se les llene de sangre. De ahí su característica coloración en la cabeza, ¿no? Podemos ver que es rojiza y demás. La corona de Cristo estaba llena de espinas y por lo tanto se le vincula a este tipo de pájaro con la pasión del Señor, lo que hace que sea uno de los motivos ampliamente representados en la iconografía de la época en temas religiosos. Y es verdad, podemos tomar como ejemplo cualquiera de los muchos altares de las catedrales en los que aparecen de manera sistemática repetido el jilguero como un elemento iconográfico más que lo representa. Pero no solo es curioso la representación del bosco de los pájaros y el interés ornitológico que desarrolla con ellos, y también el posible doble significado con el sexo, ¿no? El pájaro, ¿no? Que se le llama vulgarmente al sexo masculino, ¿no? Sino que también tiene detalles, la siguiente diapositiva, detalles que lo hacen único y excepcional. Por ejemplo, tenemos la representación en el panel del carro de heno, la representación de un pájaro kiwi. Vemos aquí la representación en la parte superior, en el carro de heno, en la parte inferior vemos el pájaro kiwi. Bien, pero lo anómalo es que este es un pájaro que solo existe en Nueva Zelanda, cosa que no sería extraña. Lo extraño es que el bosco fallece 60 años antes de que se descubriesen estas tierras, por el español Juan Fernández. Casi 130 años antes de que desembarcara en la misma Abel Tasman.
y casi 250 años antes de que llegara el capitán Cook. Con lo cual es como si tuviera un efecto premonitorio, como si fuera capaz de mirar en la distancia, ¿no? Porque él representa un pájaro que no ha podido ver de ninguna de las maneras. Pero no es el único pájaro que él representa sin haberlo podido ver físicamente, sino que también otra especie que es residencia del lugar de residencia del autor, es una especie de pájaro que no existe en España ni en los Países Bajos, como es la corneja cenicienta, y que él representa al lado de la laguna, en la Laguna Negra, que está aquí al pie. Vemos la representación de pasa a la siguiente diapositiva, vemos la representación de la corneja, y vemos cómo la vuelve a representar la corneja cenicienta sin haberla podido ver físicamente en la vida. También estudia con cierta fluidez, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, el movimiento de los pájaros al volar, en concreto los vencejos, pero como ya he citado anteriormente, algunos los representa de color blanco, otros de color rojo, otros de un azul llamativo bastante importante, con lo cual se toma ciertas licencias con respecto al vuelo de los mismos, ¿no? También podemos ver que la muerte es una constante en la iconografía del Bosco, que se representa en multitud de elementos, sobre todo en la figura del búho, que esta aparecerá en diferentes obras de este autor y cada una de ellas tendrá diferentes significados. Su evolución como símbolo es constante a lo largo de la historia del arte y de las distintas culturas. Es uno de los animales que más interés ha despertado. Pero se tiene el búho como símbolo de la oscuridad, de la tristeza, de la melancolía. Pasa a la siguiente diapositiva, relacionando incluso con la tradición egipcia, con la noche y la muerte, y sin embargo el cárabo, que es también una ave eminentemente nocturna, el cárabo y el mochuelo son crepusculares, es decir, se pueden llegar a observar de día, y lo que le hace tener una atribución de seres liminares, seres que están habitantes entre fronteras, entre la vida y la muerte, y por lo tanto se les considera psicopompo, es decir, el psicopompo es alguien que tiene la misión de guiar a través de los diferentes obstáculos que se encuentran en el paso posterior de la muerte, ¿no? Y por lo tanto se representa como símbolos de la vigilia del sueño. No solo los pájaros nos van a mirar, sino que también nos vamos a encontrar con que existen en la siguiente diapositiva 15 figuras que observan al espectador constantemente, y 15 sería 1 más 5, sería 6, que representaría al hombre, pero con el espectador sería 7. El 7 es el número que vamos a ver en multitud de agrupaciones a lo largo del Jardín de las Delicias, ¿no? Vamos a ver cómo muchas figuras se agrupan en número de 7. ¿Qué significado tiene el 7? Pues el número 7 está asociado a la perfección y a lo divino. Por ejemplo, el médico griego Hipócrates, en el 450, 370 a.C., escribió en su obra que el número 7 decía: el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Este número influye en todos los seres sublimes. O el filósofo cristiano platónico Calcidio, esto lo leo textualmente, en el siglo IV, decía: este número ha sido considerado como el mejor porque se ha observado que es la regla de muchos fenómenos producidos por las leyes naturales. Y es cierto, 7 días tiene la semana, 7 eran los planetas conocidos en ese momento, que se podían observar a simple vista, 7 las notas musicales, 7 los agujeros de la cabeza, 7 los pecados capitales. Cada 7 años se renuevan todas las células del cuerpo, y así podríamos seguir citando una tras otra algunos de los elementos importantes, ¿no? Para lo que sería incluso la Biblia, ¿no? Se cita la referencia al número 7 cuando están tirando la ciudad en Josué 6, cuando van a tirar a Jericó. Tienen que dar 7 vueltas con 7 cuernos, en fin, y en el Apocalipsis se cita más de medio centenar de veces, ¿no? Habla de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, etcétera. Por lo tanto, el 7 tiene una importancia capital. Si pasa a la siguiente diapositiva, dentro de lo que sería las figuras del Bosco, ¿no? Y hay agrupaciones de 7 y de 8. Vemos también aquí la espátula real española encima de las cabezas de este grupo, que son 9 figuras las que hay ahí. 9 representa la totalidad y la finalidad. La espátula real española, que se relaciona con los dioses del inframundo, de los cuales guían como psicopompo
y que en Hispanoamérica se le da el nombre del dios del infierno. También representa la arma arrojadiza de 3 plumas mexicanas y representaría en este caso la simbología de la maledicencia y la calumnia. Vemos también en la siguiente diapositiva, en el borde izquierdo, según el espectador, en este mismo tanque podemos observar una figura de color con un pavo real que tiene en la cabeza. Es un símbolo de la vanidad y de lo superfluo. Y es más, fíjate cómo está entregando al ave, al pájaro, le está entregando un símbolo de concupiscencia, de deseo, de carnalidad, de placer, que sería una cereza. El fruto rojo tiene mucha importancia y un poquito más adelante hablaremos del por qué se le atribuye esa importancia, ¿no? Vemos a su vez en el lado contrario de esa misma lagunilla, vemos en el borde opuesto un grupo de mujeres con diferentes grajillas posadas en su cabeza y sobrevolando el conjunto un posible símbolo de lo que sería la envidia. Vemos que aquí se han reunido 3 pecados bastante importantes, ¿no? Vemos en su lado izquierdo el martín pescador, que representaría a la hipocresía, una bubilla como símbolo del engaño en la forma de pensar y actuar, un petirrojo, como hemos dicho, como la representación de la lascivia, y un jilguero ofreciendo un racimo de uva a varios hombres como símbolo, pasa a la siguiente diapositiva, de la salvación y sacrificio por la sangre derramada del Redentor, que ya lo vimos en el análisis del por qué tenía la cabeza roja y por qué se representaba en multitud de ocasiones en los diferentes altares de las catedrales e iglesias, ¿no? Vemos en la siguiente diapositiva precisamente cómo representa la fresa y el sexo. En las primeras descripciones, como ya dijimos al principio del tríptico, se refiere a esta obra como la pintura de la fresa. Y de hecho en algunos de los catálogos antiguos del Museo del Prado se le sigue denominando así, como la pintura de la fresa, ya que este fruto tiene una presencia importante en el panel central del citado tríptico, llegando incluso a representar la entrega de este fruto por parte de la figura representada en este panel como parte de la representación de la lascivia, ¿no? Llevando a una clara interpretación del Edén que la Biblia hace en su texto y lo representado. Si pasa a la siguiente diapositiva, hemos de recordar que el término coger fruta en el medievo equivalía a tener comercio carnal. Y esto queda representado, por lo tanto, con la fugacidad del placer, etcétera, que ya hemos hablado, ¿no? Porque la fresa es un fruto muy sensual, muy maduro, muy rico, muy dulce, pero tiene el problema que al cabo de unos días tiene una desoladora putrefacción. Así que podemos observar diferentes elementos que están recibiendo o dando frutas, etcétera. Aquí podemos observar una serie de figuras entre las que destaca un hombre que está dentro de un cardo, símbolo de la homosexualidad, saliendo del trasero de uno de ellos un ramillete de flores. Vemos como también hace alusión a otros tipos de sexualidad. También en la pareja que anteriormente cité, una pareja que se encuentra encerrada en la siguiente diapositiva en un globo de cristal, con una fresa enorme en su interior, y que podría representar la fragilidad de la felicidad, ¿no? En la clara alusión al refrán de origen flamenco, la felicidad es como un vidrio, se rompe pronto. Después veremos cómo dentro de estas representaciones de la concupiscencia, del sexo, etcétera, vemos que también la religión cristiana la relacionará con María y porque el Espíritu Santo remarca su color rojo como evocación del mismo y de la pasión del Señor, etcétera. Y habla de los diferentes estadios por los que pasa el fruto rojo de la fresa. No vamos a entrar en ello, pues sería entrar demasiado dentro de lo que sería la tradición cristiana y no quiero entrar en esa cuestión. Si alguien tuviera interés, le remito a la lectura del libro, donde se desarrolla ampliamente esa relación entre lo cristiano y lo pagano que se desarrolla en esta obra, ¿no? Vemos aquí precisamente un pájaro entregando fruto. Vemos también la representación de un pez. El pez también es un símbolo fálico. En el libro se analiza también la figura de la sirena y se analiza la figura de los peces y como símbolos fálicos y como porque representan la forma alargada del pene, en fin, y diferentes elementos que son fácilmente identificables para tal relación, ¿no? En contraste, podemos observar en la siguiente diapositiva, vemos el pájaro en la siguiente. En la siguiente, vemos observar una pareja encerrada dentro de una concha o mejillón,
que representaría el adulterio, siendo el portador de la misma el marido engañado, que ahora veremos el rostro, mientras muy cercano al mismo un personaje se masturba alcanzando el clímax, ¿no? Las perlas que quedan aquí representadas en el interior de la concha del mejillón tienen una atribución de significado porque Plinio, el viejo, la menciona con una especie de mejillones de las llamadas venerae o conchas de Venus y le atribuye, y cito textualmente, tiene perlas de semen regadas, haciendo constar que se trata de un mejillón y no de una otra. Por lo tanto, la imaginación del artista la dota como perlas, ¿no? Ya conocida y que además figura con idéntica representación en la figura de las tentaciones de San Antonio de Peter Bruegel, que lo tenemos justamente debajo de la representación de la figura del mejillón. Tenemos la representación de Peter Bruegel con una perla enorme que representaría a su vez el semen, ¿no? Vemos también que con la reflectografía de infrarrojo podemos ver que en la parte superior se encontraría también una concha que no solo representaría la infidelidad de la mujer. Vemos un detalle, la siguiente diapositiva, vemos un detalle de, bueno, es más tarde, posteriormente lo veremos. Vemos un detalle de esa concha que representa por su forma el principio femenino de la matriz y la universalidad de la fecundidad. Vemos en la anterior, la figura anterior, la cara del marido, el marido que está soportando la infidelidad de la mujer. Vemos en la siguiente más representaciones del semen derramado. En la siguiente vemos lo que hemos dicho de la concha, en la que podemos ver perfectamente cómo está representado la infidelidad o la tentación de la mujer y cómo con las perlas de semen y tal, pues indica la infidelidad del marido. En la siguiente representación vemos una imagen que está muy representada a lo largo de todo el medievo. En este caso es una figura que se analiza en el Gargolarium, que es el acróbata o el saltimbanqui, pero que tiene una referencia natural, de inclinación natural hacia el pecado. Ese es el acróbata, el contorsionista. Este tipo de personaje viene cargado de un simbolismo negativo, ¿no? Y es natural porque la Iglesia no lo podía ver con buenos ojos a personas que pudieran distraer a los fieles o los peregrinos del objeto de su viaje, que era la peregrinación. Y la imagen del acróbata se confunde fácilmente con la del demonio, del lujurioso. Hemos de tener en cuenta que el acróbata lo que enseña es a ver el mundo del revés. Es decir, a no quedarse con la versión que nos da la Iglesia o que nos da el cura, el clero, etcétera. Entonces pasa a ser de los llamados hijos de la luna, que es un conjunto de seres que, como los vagabundos, los pintores, los marinos, los estudiantes errantes, los soñadores y los inconstantes, son cercanos al mundo diabólico, de tal manera que llegó a haber castigo de excomunión para aquellos que acogieran a saltimbanqui o gente así de esa mala. Y fíjate cómo la reputación ha llegado hasta casi el siglo XX con aquellos de que los actores y demás son gentes del mal y son gente con una vida un poco equivocada, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en esta diapositiva que nos ha puesto Noemí, vemos como es un motivo que se representa en las cornisas de las catedrales, como podemos ver en la parte superior, en los capiteles, son figuras contorsionistas y el Bosco no se priva de ello. En la siguiente diapositiva vemos como hay otros saltimbanquis, pero yo he contado hasta 15 saltimbanquis distintos en la obra de Jardín de las Delicias del Bosco. Por lo tanto, no es de extrañar que representa una visión distinta del mundo, ¿no? Desde un mundo fuera, aparte de lo que sería la religión, es otra forma de ver las cosas. Bien, pasamos al capítulo de los guerreros, que están representados en diferentes momentos en la obra del Jardín de las Delicias. Vamos muy sucintamente, es decir, porque para entrar en mayores profundidades necesitaríamos tener la obra centímetro por centímetro. Yo lo intenté, pero desde aquí tengo que elevar la queja contra el Museo del Prado porque solicité como investigador de la Universidad de Sevilla que se me diera permiso para poder hacer fotografía del cuadro del Jardín del Tríptico del Jardín de las Delicias. Mi intención era hacerlo casi centímetro por centímetro,
pero mi asombro fue que me devolvieron una carta diciéndome que no me lo permitían y que si quería algún detalle del Jardín de las Delicias, que ellos me lo harían, previo pago de 50 euros por fotografía, cosa que me parece una brutalidad porque el Museo del Prado lo pagamos los españoles con nuestros impuestos y lo que hay allí pertenece al pueblo español, no pertenece al Museo del Prado. Entonces me parece una barbaridad, entonces me negué y muchas de las fotografías no tienen la óptima calidad que a mí me gustaría, tanto en el libro como en las diapositivas, porque son fotografías extraídas de internet, porque no he podido hacer ese estudio sobre la obra con la profundidad que yo querría. Dicho esto y dado el moquete al Museo del Prado, seguimos. En la siguiente diapositiva nos encontramos a un guerrero devorado por perros, que está defendiendo un cáliz que, si nos fijamos, tiene derramada una hostia consagrada. Y en la otra mano lleva una especie como de tela o de palma, ¿no? Como símbolo del martirio que está siendo devorado. Bien, el estandarte que lleva la figura de una rana o de un sapo, que es un animal también con un significado controvertido y que veremos en diferentes ocasiones a lo largo de este tríptico. La rana está íntimamente relacionada con los primeros elementos que la definen desde su nacimiento: el agua, la tierra, y por tanto en el libro de desarrollo el estudio de ese símbolo que vienen desde los egipcios, que tenían un dios que además era un dios de las crecidas, que era una diosa rana, que era la diosa de las crecidas del Nilo y que además fue la que ayudó a recomponer a Isis el cuerpo de Horus, ¿no? Bien, entonces representaría la fecundidad, y aquí está devorado por los lobos, por los perros, de manera significativa. Últimamente, en la limpieza que se ha hecho del Jardín de las Delicias, ha aparecido una figura en la laguna que se encuentra justamente a los pies, la siguiente diapositiva, en la laguna que aparece a los pies de la presentación de Adán y Eva, que está remarcada ahí en rojo. Pues esa figura que aparece es una figura de un guerrero peleando contra lo que sería una serpiente marina. Podemos ver en la siguiente diapositiva. Lo veis remarcado en amarillo, ¿eh? Por lo tanto, esto no es una figura nueva, es decir, siempre ha estado ahí. Al limpiarlo se ha visto un poquito más el contraste y por lo tanto no serían 450 figuras representadas, ya serían 452, ¿no? Y esta figura la vemos también que aparece en una escena muy parecida de lucha de un guerrero contra una serpiente, un dragón, etcétera, que también aparece en el tríptico de San Antonio, donde aparece esta vez armada con una espada y un escudo de pequeñas dimensiones, la siguiente diapositiva, pero esta no lleva ni casco ni vestimenta de ningún tipo, ¿no? Y se enfrenta a lo que parece un dragón, como podemos ver en ella, ¿no? Podemos usar además, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo el guerrero usa a modo de arma o de ariete la forma de un pez, que en este caso, como hemos citado anteriormente, por su morfología se suele identificar con la representación del órgano sexual masculino. Hecho que veremos tendrá siempre estas mismas connotaciones a diferentes armas que portará dicho guerrero y que podremos ver también su simbología en el caracol y el guerrero, que, como dije anteriormente en la siguiente diapositiva, es una de las obras que he escrito, ¿no? Precisamente en la que el caracol va a representar la masculinidad y la forma del miembro masculino. En la siguiente entramos en el estudio que hace el Bosco de las diferentes mariposas y demás, mariposas e insectos. Si das para atrás la diapositiva anterior, podremos observar que en la tabla central del Jardín de las Delicias aparece una mariposa del tipo Agraesurticae, es complicado, llevando sobre un caldo, cuya postura no es la adecuada, pero sí que nos indica que tuvo una visión directa. El autor, en este caso Jerónimo Bosco, tuvo la posibilidad de verla en directo, pero muerta. Entonces, al verla muerta, las alas están retraídas de manera distinta como está cuando está viva. Por eso podemos entender que tuvo una visión directa del autor sobre esta figura, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos observar también en el Jardín de las Delicias cómo el Bosco decide dotar de alas de mariposa del tipo Mariola jurtina, que viene a ser como las polillas comunes, a uno de esos seres maléficos que invita a subir a la cantina al interior del hombre árbol o del hombre verde, ¿no?
Por lo tanto, vemos que también tiene un interés en el tema de las mariposas, los insectos, los representará al escorpión, representará a la araña, en fin, tiene multitud de elementos que representa. Una de las partes del tríptico son los llamados instrumentos musicales, el infierno musical, que la música a lo largo de la historia no siempre ha sido valorada como bien para el espíritu. En este estudio tenemos que valorarlo desde desde el prisma del momento histórico en el que se vive, no como lo tenemos ahora. Pero la música en general tenía una visión muy negativa. Las raíces de ese razonamiento la podemos encontrar en lo que nos cuenta Platón, que considera que habría que excluir a los instrumentos musicales del mundo idealizado, tomando como referencia el mito de Apolo y Marcia. Apolo y Marcia, Marcia retó a Apolo que él tocaba mejor la flauta de Pan y llamaron a 3 diosas para que hicieran de juicio. Apolo tocaba la flauta. Por supuesto ganó Apolo y Marcias tuvo el problema que lo crucificaron y le quitaron la piel a Tira. Por lo tanto, aquí Platón nos lo pone como un ejemplo de la maldad que puede llegar a crear la música, ¿no? Y por lo tanto condena la flauta que tocaba Apolo y los diferentes elementos de distinta armonía. Tampoco aprecia Platón la lidia y la jonia, que son 2 instrumentos, por considerar que su sonido lastimero podía incitar a la embriaguez y a la pereza, admitiendo solo la doria y la frigia, como las voces que mejor podían imitar a la gente prudente. Esto nos lo narra Platón en la República. Por lo tanto, vemos que la visión que va a tener el Bosco de los instrumentos musicales es una visión bastante negativa. Pasa a la siguiente diapositiva. Tan negativa es que va a representar, por ejemplo, las orejas atravesadas por una flecha, que según algunos autores representarían a los pecadores que han hecho caso omiso de la palabra de Dios, aunque Peñalver Alhambra, que es un escritor que habla sobre esta simbología en concreto de la oreja atravesada por un puñal, nos matiza que estos se tratan de los oídos de Dios atravesados por la muerte, lo que hace que el creador no pueda escuchar los gritos desgarrados de las almas condenadas. Vemos aquí un detalle, si os fijáis, que en una parte de la oreja vemos a un mono que está tirando de la mitad de un hombre que está partido por la mitad, está tirando de la parte superior, ¿no? Que sería el hombre vencido por la animalidad y demás. Y después veremos, cuando veamos el ejemplo del mono, cómo esa figura tiene una representación característica. En la siguiente diapositiva vemos que tiene una letra grabada, que es la letra M, que algunos representan como la firma de Jean Mandin, que era un afamado cuchillero de la tierra natal del Bosco. También como la inicial del mundus, como símbolo de la universalidad puesto al emblema masculino. También en representación del signo zodiacal del escorpión, que es el emblema de los órganos sexuales masculinos, que representaría el azufre alquímico como elemento masculino, ya que se supone por diversos autores que el Bosco estaría enseñándonos algunos elementos alquímicos como iniciado en el arte manda, ¿no? Yo discrepo, aunque sí es verdad que se pueden localizar algunas representaciones de carácter alquímico, que sería interesante de por sí hacer un estudio sobre la realidad de esos elementos o no. Vemos también cómo la gaita se representa en la siguiente diapositiva, se representa sobre la cabeza del hombre verde o del hombre árbol. Vemos que está representado encima del sombrero y dentro de la taberna donde se confluyen partes de los pecados. Perdón. Y vemos que ese árbol se encuentra situado encima de una laguna helada, sobre la que van a patinar diferentes personajes, seres, etcétera. Y lo verdaderamente inquietante de esto es la simbología de la gaita, ya que es un instrumento considerado innoble frente al laúd o el arpa consagrados en la Biblia para alabar al Señor. La gaita está cargada de fuertes connotaciones sexuales y malignas, como puede verse en muchos cuadros de Peter Bruegel el Viejo o incluso del mismo Bosco, como en la boda de aldeanos, los banquetes nupcial, baile de los labriegos, en los que los personajes bailan, se besan, incluso podemos ver una monja entregada al placer sexual en alguno de ellos, y vemos también cómo se remarca en la bragueta del gaitero, pasa a la siguiente diapositiva, de una forma profesa para mostrar que el sonido de la gaita
excita a los que lo escuchan y excita al gaitero, ¿no? También lo podemos ver en la Catedral Nueva de Plasencia, en el pomo del sitial número 27, se representa a un juglar tocando la gaita mientras deja descubiertos sus órganos sexuales. Vemos, por lo tanto, que la gaita es como representación de la lujuria, de la invitación a la locura y al sexo, etcétera. Vemos lo que hemos referido con anterioridad a la siguiente diapositiva. Bien, en la que podemos ver que esa barca que dijimos con anterioridad, esas patas que estaban sobre la barca del hombre árbol, es un elemento sin duda alquímico, de unidad y matrimonio entre ambas alegorías. Es decir, por un lado representaría lo que sería el árbol de la vida, por otro lado representa la barca, el método, la guía, el camino que hay que seguir para tal representación, ¿no? Y por lo tanto es un mensaje que podría tener una cierta clave hermética de carácter iniciático a la alquimia. Por eso encontramos en algún momento esa significación. Pero también la Iglesia nos da la comparación de que la barca la compara con la Iglesia y su derivada en el tiempo, etcétera. Esto es un grabado de Leonardo da Vinci, que es una alegoría del proceso alquímico, que está realizado entre 1513 y 1516, elaborado en tiza roja sobre papel de color ocre, que se encuentra en el castillo de Windsor, en el que existen diferentes elementos, el árbol del bien y del mal, que está en la barca, tenemos una brújula que le lleva al camino, los rayos a modo de cordones de plata que le van indicando el camino para la obra, el minotauro en su laberinto, es decir, la persona que se deja llevar por la parte bestial y que todavía no está preparada para el conocimiento de tal obra, el águila, que es el ave que es capaz de mirar directamente al sol y que por lo tanto representaría el culmen de esa obra, que está coronada, con lo cual indica que ha llegado al momento alquímico del arte magna, de transformarlo del esnabre, y que se posa sobre un mundo, ¿no? Sobre la esfera de un mundo, pero que también representa lo que sería la perfección, ¿no? La forma redonda, la esfera, como un elemento básico para la representación mundanal, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. Muy cerca de esta escena se reproduce una huida de una serie de frailes que se refugian en una especie de convento con forma de calavera de vaca, como podemos ver aquí en la imagen, y que colgando de eso, de una campana, a modo de badajo, hay un personaje que está colgando, y a su vez este tiene colgado de sus testículos a un mono que se está columpiando, como podemos ver en la parte inferior, ¿no? Que representa el mono la representación del símbolo de los pecados humanos reflejados de tal manera. Para entender por qué el simio se representa o se usa como vínculo, incluso en los marinarios de los libros, como vínculo para reproducir los males humanos, lo tenemos con el concepto de los romanos. Los romanos pensaban que las personas que habían sido malas o que habían tenido unas actitudes impúdicas en la vida anterior se reencarnaban en mono, ¿no? Como representante de la parodia, por llamarlo de alguna manera, del mono, ¿no? Y esto lo vemos representado en 4 momentos, ¿no? Lo vemos agarrando a la figura que anteriormente reseñamos, la siguiente diapositiva. Lo vemos tirando de medio cuerpo, en la que está partido por la mitad, que significa el dominio de la parte bestial. Lo vemos en el paraíso montado tranquilamente sobre un elefante, y también lo vemos en la parte del trístico central, en la parte superior, con su manada, en la que también muy cercano se encuentra otra manada de hombres, ¿no? Entonces vemos como de la fuente de los 4 ríos está rota y surge la degeneración del ser humano, y vemos como el ser humano a modo de manada copia las actitudes del mono, o es el mono el que copia las actitudes del hombre. Volviendo al detalle en la siguiente diapositiva de la figura que cuelga de la parte superior del cráneo, vemos una figura que cuelga de un ojo de una llave, que podemos establecer precisamente la relación como una especie como de no sé si de homenaje o de burla al toisón de oro, que es representativo de la monarquía española y que le hizo el encargo, como ya vimos, entre 1503 y 1515 de la obra del juicio final, ¿no?
y que representaría eso, el juicio final, y que fue encargado por Maximiliano I de Habsburgo. Vemos el paralelismo entre el cordero, el toisón de oro, el vellocino de oro, que cuelga precisamente y que lo podemos ver en la monarquía cuando aparece la princesa Leonor, o aparece en el libro del diario de Croix. Hablo del origen, incluso publico los estatutos del toisón de oro, la numeración que lleva, el porqué de esa numeración, etcétera, y que es una cosa que es una insignia que se te da, pero que a tu fallecimiento tienes que devolver, porque son un número muy determinado, ¿no? Y lo relaciono con la Orden de las Jarreteras, que es más antigua que la del Toisón de Oro, pero sin embargo Croix crea esta insignia con una serie de símbolos flamencos y demás que analizo detalladamente en ese libro. Paso a la siguiente diapositiva. Bien, aquí vamos a ver una figura que destaca y que domina el panel, que es un ser monstruoso con cabeza de pájaro, que se nos muestra sentado en un trono, que está elevado por el resto de las demás criaturas, que como corona tiene una marmita con los pies metidos dentro de dos jarras y mostrándonos un cuerpo más humano que animal, ¿no? Se nos presenta engulliendo a las víctimas para expulsarlo con posterioridad en la parte posterior por el ano, que cae en una especie de garrafa de cristal, y estos a su vez caen de la garrafa a un foso o a un pozo oscuro, ¿no? Y podemos ver también que mientras está devorando la figura, del ano de la figura salen volando como aves, ¿no? Esos pájaros, algunos los denominan que podrían ser el alma, otros simplemente que podrían ser la representación de sus pecados. Pasa a la siguiente. Vemos ahí el detalle de los pájaros saliendo del ano del personaje. Esta figura concuerda con la figura de Satanás que se representa en la Divina Comedia de Dante, que es un monstruo tricéfalo, es decir, con 3 cabezas y con alas, que devoraba a los traidores, y a su vez también se vincula con lo que se narra en la visión de Santúndalo, que podría ser una de las fuentes literarias que posiblemente usó el Bosco para esta representación, ¿no? Pero en el caso de la visión de Santúndalo, solamente engullía a los clérigos lascivos, a los clérigos que se habían salido de la iglesia precisamente por su lascivia. Y no sería raro, ya que al estar sentado en un trono que se eleva sobre los demás, evoca la imagen del emperador del doloroso reino de Dante, ¿no? Donde se castiga principalmente la lujuria, y es aquí uno de los muchos pecados que hay, junto con los que hay alrededor, que ahora veremos, ¿no? Y a su vez podemos observar que lleva en su torso una correa que le ata unas alas que son apenas perceptibles, pero que si se mira con detalle la figura, podremos ver que tiene esas alas atadas posiblemente por los picados que engulle, ¿no? Si pasas a la siguiente diapositiva, vemos aquí a los pies justamente de esa figura, por la parte posterior, una figura que va a representar uno de los pecados capitales, que es la pereza, y se representa con un hombre acostado en su cama, pero también vemos que aparece una figura a la altura de su abdomen, que algunos autores quieren verlo como ese momento que se denomina el salto del muerto o la parálisis del sueño, etcétera, en la que una figura parece que te está abordando y te asfixia con su peso. En fin, es una de las muchas posibles interpretaciones que se le puede dar. También, pasa a la siguiente diapositiva, también está la gula. Tarda, se lo piensa. Te ha saltado una. Ahí. La siguiente. Esa. Es la gula, en la que el condenado se ve obligado a vomitar sobre el foso todo lo que ha ingerido anteriormente. También en la siguiente vemos también la representación de la soberbia y la vanidad, con la representación de una mujer ante el espejo, que está situado justamente donde la espalda pierde su buen nombre de una figura de carácter terrorífico. También veremos que en la representación de la sirena se la suele representar como un espejo en la mano, con lo cual también representaría la soberbia y la vanidad. Y vemos también que en la parte trasera hay una especie de monstruo con cabeza de burro o de conejo que le está agarrando los senos. Y a su vez vemos un sapo
que está entre sus pechos, que es una forma de representación de la lujuria, por lo tanto es inequívoca esta representación. Además vemos que tiene la melena suelta, que en el medievo se representaba cuando una mujer estaba casada, se representaba con una cofia o con el pelo recogido. Y el pelo suelto representaba la lujuria, cosa que todavía hoy día algunas culturas lo consideran, ¿no? Que el pelo de la mujer es lujurioso y por eso obligan a que lleven unos velos, unos paños y demás, ¿no? Vemos que no hemos avanzado mucho desde el medievo. También vemos el castigo justamente debajo de donde están cayendo las figuras en la siguiente diapositiva. Vemos el castigo de la avaricia, en el que el pecador se ve obligado a defecar las monedas de oro que ha atesorado de manera pecaminosa y desproporcionada, todo justo alrededor del foso, que sería el foso de las inmundicias. Vemos la representación del laúd en la siguiente página, donde la serpiente muerde en los genitales de los pecadores porque la música incita al erotismo. Vemos como la serpiente está enroscada en el mástil y acaba justamente en la parte pudenda del individuo. Vemos el arpa enmarcada, que le gusta mucho en la siguiente diapositiva. Vemos el arpa enmarcada, que es un instrumento que le gusta mucho al Bosco, que lo representará en diferentes obras, como en la Mesa de los Pecados Capitales, o en un personaje de carácter demoníaco en el Tríptico de las Tentaciones de San Antonio, que es una representación de un guerrero con una cabeza de calavera que está tocando el arpa enmarcada, ¿no? También vemos en la sanfonia de rueda, en la siguiente diapositiva, que es un instrumento musical que se usaba mucho, en la que aparece un personaje que sujeta un triángulo, que vemos que se trata de un idiófono percutido, y otra mano que aparece de carácter más, como diría, más terrorífica, que está percutiéndolo, dándole con una varilla, ¿no? Este instrumento tiene una cierta connotación de materia resonadora, ¿no? Vemos también en la siguiente diapositiva, podemos observar que quien maneja la manivela de la sanfonia es un hombre sin ojos, que porta un cuenco de donde pende uno de sus ojos, uno de los dos ojos que tiene arrancado. Posiblemente como la representación del castigo por haber pecado con la mirada, ¿no? Y a su lado aparece una figura portando a su espalda un huevo, que es el símbolo de la resurrección, y llevando un bastón de batanero, que es un elemento usado en martirio de los santos. Muchos santos son matados con el bastón de batanero, que venía precisamente del término batán, que es oficio de, y el término ero, que es la terminación del oficio que representaba, ¿no? Este bastón de batanero se usaba fundamentalmente para golpear las alfombras, golpear las vestiduras que se teñían para que cayeran los restos de... Pero también se usaba en lo que es el castigo de los santos y, en fin, para matarlos. Por eso veremos en muchas representaciones de santos y demás, en concreto en la Catedral de Sevilla hay muchos que portan un batán y portan en algún momento el huevo de la resurrección, ¿no? Que también representa el huevo del alma, ¿eh? Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos encontrar una flauta que se encuentra en las proximidades de gente que está tocando el tambor, en fin, una serie de elementos que son muy típicos, pero esta flauta está sodomizando al personaje que la porta. Como habíamos dicho, la flauta era un elemento pecaminoso según Platón, ¿no? Por lo tanto, es lógico pensar que se utilice esa simbología y no otra. Hoy día, el hombre del siglo XXI, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque la música nos gusta, pensamos que incluso amansa a la fiera, aquí más bien provocaba fieras, ¿no? En fin, y vemos que no podemos ver la digitación, los elementos de digitación, precisamente porque los tiene dentro de su ano, ¿no? Introducidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un personaje que está en la zona del juego, que en esta presentación no vamos a estudiar, pues ya llevamos 1 hora y media y la verdad es que no nos va a dar tiempo, pero nos encontramos con un personaje que a mí me ha causado mucha y que algún día le escribieron una monografía porque es interesantísimo, que es el conejo cazador, ¿no? O el conejo asesino.
que está tocando un cuerno de caza y que porta un hombre cazado a su hombro, como si fuera una liebre, ¿no? Este tema del conejo asesino se relaciona mucho con los marginarias de los libros, ¿no? Y de los libros iluminados desde el siglo XII hasta el siglo XVI, en la que aparece realizando todo tipo de actividades que la pueden confundir con el hombre. Pasa a la siguiente diapositiva y veremos un par de ejemplos, ¿veis?, de cómo está representado en los marginales, en los márgenes de los libros medievales, cómo está ejecutando a un hombre o cómo lleva a un hombre cazado en la parte posterior, pero también su enemigo es el perro, también aparece colgando perros, matando perros, en fin, es un personaje cuyo origen a algunos lo vinculan, en la siguiente diapositiva, lo vinculan con uno de los medallones de la Catedral de Notre Dame, en la que un caballero o un hidalgo huye precisamente de un conejo. Lo vemos aquí en la representación, que está saliendo escondido, está emboscado para atacar al personaje, ¿no? Y esta figura, que pasa casi inadvertida, la verdad me costó mucho trabajo encontrarla en la Catedral de Notre Dame para hacerle la foto, pasa casi inadvertida, pero quien sí se da cuenta y lo reproduce es precisamente, pasa a la siguiente diapositiva, en los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, que llega un momento en el que tienen que pasar por un campo y no quieren pasar porque está la criatura, y la criatura no es más que un inocente conejillo blanco, que vemos aquí en la parte inferior, pero que en el lado derecho vemos como de huella a todo personaje que pasa. En la película se carga a 3 o a 4, ¿no? Devorándole, es decir, es la contraposición de una figura dulce como una figura asesina, ¿no? Y esa es una imagen que viene heredada desde antes del siglo XII, que aparece en los marginarias y libros iluminados del siglo XII al XVI. Y otra connotación en la siguiente diapositiva, en la que se nos ofrece un tetragrama apoyado en las nalgas de un personaje que está aplastado por un instrumento musical, en este caso un laúd gigantesco, y que esta pieza que está representada en las nalgas de este individuo fue posteriormente representada, siguiendo su partitura, por el grupo Atrium Musicae en 1978 y la tituló humorísticamente con el nombre del Codex Glúteo, en honor al Bosco, y porque era tenía su melodía, tenía su partitura, pues lo que hicieron fue reproducirla para que quedara para la posteridad, ¿no? Y saber qué tipo de música había representado el Bosco en esta magistral obra. Y ya en la última diapositiva podemos ver una contraposición de dos formas de representar la imagen de la muerte, ¿no? En este caso, esto sería la ascensión del Empirio. Esta es una de las 4 tablas que lo componen, que fue realizada en 1490 y 1496, que se encuentra en la Academia de Venecia y que representaría en la parte inferior la parte de la parte superior, a su vez, del infierno musical del Jardín de las Delicias. Vemos aquí como cuadro similar tuvo el rey justamente en sus aposentos, en la que se representa una ECM con todas sus características. Vemos el túnel, vemos los personajes que vienen a buscarte, vemos que si has sido mala persona, pues te vienen gente con alas de murciélago a llevarte, vemos que si eres bueno te acompañan los ángeles por el camino hacia esa luz final. Y bueno, en la siguiente diapositiva se analiza también en el libro los tipos de juego representados, que hay unos pocos representados, su simbología, el origen de esos juegos, las pragmáticas que se hicieron para regular el juego en España, la relación con el tarot y la misná, los sirénidos y demás elementos que no nos daría tiempo. Llevamos 1 hora y media, creo que me está limitado en el tiempo, ¿no? Pero la intención es dar una visión global de la representación del Bosco y todo lo que significa, ¿no? Y, en fin, quedo a lo que queráis preguntarme o, en fin, o lo que queráis decir al respecto. No sé si hay alguna pregunta. De momento voy a mirar en el chat que nos han saludado. Bueno, antes nos decía Ana Calvo que por supuesto que lo hará, comprar el libro original. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un comentario también de Liliana Ventura que nos dice: felicitaciones por el programa, Noemí, y el experto invitado. Uy, experto o no.
aprendí. Yo me he quedado sorprendidísima, la verdad, porque tiene una... No conocía en sí lo que era el significado, lo que lo he descubierto a través tuyo, ¿no? Y Claro. claro, dice Juan Francisco Moreno Borrego, buenas noches, amigo Buenas José noches, Luis. querido amigo. Es un magnífico amigo y es también difusor de las ondas, de la cultura y del conocimiento. Nuestro querido amigo Paco Moreno tiene su programa en Onda Capital y, en fin, yo voy muchas veces de invitado y es una persona que está siempre por la difusión de la cultura y el conocimiento. Ajá. Buenas noches, querido amigo. Pues me ha parecido fascinante toda la simbología. Yo por lo que conozco del Bosco, él la verdad que estuvo, bueno, vivió un periodo de transición, ¿no? Saliendo de la Edad Media para empezar ya el Renacimiento, fue un momento de muchísimo cambio, en el que, claro, hay una simbología, por una parte, el tema del pecado está muy manifestado en su obra, ¿no? Y cómo esa obra quizás habla como parte central del pecado de la lujuria, ¿no? Sí, bueno, la parte central es la lujuria, la lascivia, lo efímero en general del placer. En el lado derecho está el infierno musical, que es la forma de castigar todos esos pecados, Pecados, ¿no? y en el lado izquierdo está el paraíso, supuestamente, pero que también hay todo tipo de personajes. Vemos desde un oso y un madroño, con lo cual estaría haciendo un homenaje a Madrid, y vemos todo tipo de personajes, algunos extraños, simbólicos, vemos como muchos seres mitológicos están conviviendo con seres reales. En fin, un concepto imaginativo del artista muy fecundo, ¿no? Y realmente, pues, ¿cómo te diría yo? Única. Son 450 figuras, cada una con un significado, cada una con un... el libro se queda corto para lo que hay, es decir, el libro era para haberse puesto a mirar una por una cada una de las figuras, la postura, analizar si la postura de los brazos o las piernas marcan algún tipo de letra, tanto judía como, en fin, de diferentes tipos de conocimientos como la Kabbalah, la Mishnah, etcétera. Entonces, tiene tantas interpretaciones como quieras darla, ¿no? Lo bonito es ver cómo existe una iconografía que se desarrolla desde el siglo XII, cómo va perviviendo hasta el XVI, y todavía aún hoy día muchos de esos símbolos los usamos incluso en publicidad, ¿no? Pero no somos conscientes de ello. Me dice Ana Calvo ahí en esto, que dice que cuando representa a Dios a Eva y la coge de la muñeca, también puede simbolizar la humildad, la sencillez y la sinceridad. No, yo entiendo que cuando tú coges a alguien de la muñeca lo estás arrastrando. Es decir, no le estás dando la libertad de poderse mover, sino simplemente la estás agarrando y la estás presentando como un elemento ajeno a la persona. No existe ese vínculo que debía de existir entre Adán y Eva, ya que es parte de supuestamente de su costilla, ¿no? Y sin embargo ahí se ve como la tiene agarrada de la muñeca para que no se vaya. Cuando lo coges de la mano es más fácil liberarte. Entonces no existe esa ni humildad, ni sencillez, ni sinceridad. Es Dios que te ha creado y te está mostrando al otro producto y punto. Y ya está. No, yo no le veo esa... Además, si te fijas, no hay un elemento de dulzura. Dios le mira, pero la mira de una manera fría, no la está mirando con el cariño de admiración de esta obra, ni aunque la mitología desde los sumerios siempre a la creatividad, a la mujer, siempre le ha dado un aire de fecundidad, de cariño, de importancia, y sin embargo aquí no se ve, claro, es parte de la cultura de la época, tampoco podemos darle una interpretación de ahora, todo lo contrario. Entonces, hay que irse a la época para comprenderlo. Sí, aquí lo podemos ver al completo. Tenemos un comentario de Ana Calvo que dice, perdón, me ha saldado el enter, también quería preguntar por el tamaño de los animales. Las aves, en este caso, con el ser humano, y concretamente cuando el jilguero alimenta a 3 hombres como sus polluelos. Es que la verdad que son imágenes
dotadas de una imaginación, pero que nos has descubierto un significado muy revelador en toda la simbología de estos, de algunos incluso pues bastante Claro, tú, diferentes, ¿no? No fíjate, son, no nos son habla, muy, muy comunes, ¿no? Ese tipo de estética. no, está en todas las obras, es decir, hay un cuadro maravilloso en el Museo del Prado que es el Canto de las Aves, en la que ninguna de las aves representadas allí tienen un bonito canto, ¿no? Y sin embargo, al que canta bien lo están echando, fuera que el jilguero y quien dirige Torcotarro es el búho que está pendiente de todo lo que pasa. Es decir, cada cuadro tiene su significado, tiene su simbología y tiene su historia. Con respecto a lo que me dice Ana ahí en el comentario sobre el tamaño de los pájaros, en realidad es como una preeminencia, es decir, el tamaño le va a dar la importancia. Entonces, está invitando a pecar y al mismo tiempo le está dando la salvación. Es decir, vemos que muchos de los pájaros, por el término Vogel, que representa el pene masculino, pues muchos le están dando fruto. Este le está dando las uvas que representan la sangre de Cristo, que sería la salvación, ¿no? Entonces es más grande en tamaño porque es más preeminente. Entonces vemos aquí una serie de personajes el grifo. El grifo es un bicho enorme, según los diferentes escritos de los diferentes autores. El capítulo del grifo en el libro es muy bonito porque desarrolla toda lo que es la literatura clásica sobre la figura del grifo. Y sin embargo aquí lo vemos que puede ser montado por un ser humano con total tranquilidad. La función del grifo es la protección, igual que el dragón, la protección del tesoro, de los tesoros. Y sin embargo, aquí está representada incluso a veces con menor tamaño del que debía de tener, ¿no? Es decir, que el tamaño sí importa en el sentido de la preeminencia o de la importancia que tenga cada uno de los elementos representados. Y en este caso, pues claro, vemos que el jilguero tiene un tamaño grande porque grande fue la pasión de Cristo, grandes son los símbolos que representa. Ajá. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, ahora estáis en el momento. Y bueno, muchísimas gracias, José Luis, A tu servicio por siempre. venir al programa. Disculpad todos por mi bronquitis, porque ha sido inesperado. Y agradecerte muchísimo el que hayas venido y recomendar a todos los televidentes que veáis toda la obra, el programa, el canal de YouTube que tiene con todas las conferencias, eh, José Luis Munuera, y tenéis también el enlace ahí de su página web para que lo conozcáis. Nos dice Yolanda, muchas gracias. Pues gracias a ti, Yolanda, por ver el programa. Y nos dice Ana Calvo, por último, se me olvidaba la simbología de la llave y el toisón. Claro, El tú toisón de oro. imagínate, el toisón de oro está representado aquí con la figura del hombre, ¿no? Es decir, en este caso sería la figura del emperador. Y la llave es porque pasa a ser el emperador del máximo, del magno imperio, y entonces lo representa como la llave que es la apertura hacia lo que sería el dominio, el poder. Él hace como un juego simbólico con la representación de esa figura en la llave y el vellocino de oro, ¿no? Pero yo te recomiendo que busques el libro de Croix, porque precisamente se llama así, el breviario de Croix, Antecedentes del Bosco, donde se cuenta toda la historia del toisón de oro, por qué se hace, por qué Croix nombra obispo a su primo, me parece que era, con 19 años, no llega nunca a ejercer de obispo en Sevilla porque se cae de un caballo y se mata. Es parte de la revolución de los comuneros, en fin, es una parte de la historia. Se habla de países como Lotaringia, etcétera, que yo desconocía hasta que inicié esta investigación, ¿no? Y ahí se te deja muy claro cuáles son las raíces, qué significa cada elemento, por qué tiene la yesca, la llama, por qué tiene los cañones, porque es una representación marinera de la representación de la Odisea, ¿no? En la que se va buscando el vellocino de oro como una forma de mercadería, y realmente este hombre viene de los Países Bajos y realmente lo que hace es acumular una serie como está pasando ahora realmente con Europa y nosotros, ¿no? Acumular una serie de riquezas, pero se las lleva a su país, no las invierte aquí en el nuestro, y entonces
tiene problemas, se revolucionan los comuneros y demás, en fin. Es una historia muy bonita y es un libro que ha tenido muy poco éxito porque la verdad es que yo tampoco, como soy funcionario, tampoco me dan permiso para irme fuera de las provincias pero la verdad es que es un libro muy interesante porque se hace un estudio muy profundo, muy veraz del origen del Bosco, ¿no? De las figuras del Bosco, y se compara con otros autores y está muy bien, la verdad, porque queda feo que lo diga yo, pero está muy bien y es importante porque te da a conocer precisamente lo que nosotros vemos en la solapa del rey muchas veces y no pasa totalmente desapercibido. Pues tiene una historia preciosa, muy bonita, en la que puedes llegar a entender la importancia y la importancia de la simbología actual, que cuando vemos al rey con ese símbolo no sabemos lo que significa y sin embargo es francamente excepcional, ¿no? Y yo lo recomiendo porque como españoles tenemos que conocer esos símbolos porque son propios nuestros y en cierta manera nacen en contra de la ley de la orden de la jarretera, que además, fíjate, quien tiene el toisón no puede tener la orden de la jarretera y sin embargo nuestro rey tiene las dos y el rey de Inglaterra tiene las dos y nacen con precisamente la cuestión de que no admitir una orden de un inglés y crear la propia del español. Entonces es muy bonito porque se desarrolla el porqué, cuáles son los motivos, etcétera, ¿no? Entonces, y muchas gracias, Ana, por tus tan bonitas palabras. Pues muchísimas gracias, José Luis. A Un vosotras. placer. Espero que otro día vuelvas y nos sigas hablando sobre tu obra. Cuando quiera. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Creo que hay otro comentario. Dice, qué curioso este libro, dice Ana Calvo. Pues la verdad que es un tema fascinante, cargado de simbología y también educativo, ¿no? Porque hay una labor pedagógica, ¿no? Y, Sí, vamos, y de moralina, ¿no? Se escribe con un lenguaje llano, no se busca entrar en formulismos que le cuesta a la gente, sino todo lo contrario. Como llevo 33 años dando clases, la verdad es que procuro que todo el mundo lo entienda, busco la cito a pie de página cada referencia bibliográfica, incluso si puedo, porque no vayamos cargado de páginas, pongo el texto original, en el sentido de que hay que dar a conocer las cosas y la mejor referencia es decir tus fuentes, cómo están. Una de las cosas que adolece el mundo del misterio en general es que coges un libro de gente de mucho nombre y no hay ni una sola referencia bibliográfica, por lo tanto no sabemos de dónde sale eso, quién sale, se cita un autor, pero a lo mejor el autor tiene una bibliografía de 56 libros que va a buscar en los 56 libros y me parece importante que cada cosa que manifestemos tenga una base académica y bibliográfica que te respalda. Es la mejor manera de poder demostrar que lo que está diciendo es verdad y no claro, una falacia, ¿no? Y, en fin, y yo quedo a tu disposición para lo que quieras. Tengo 13 libros publicados, pero yo qué sé, ahora estoy liado con Velázquez y la Cabalá, que estoy colaborando con una universidad catalana y hemos hecho varias presentaciones ya de las Meninas y la Cabalá. El mañana lunes lo hablamos en Desde el Corazón. Y la verdad es que es un mundo que he descubierto curiosísimo. Yo sabía muchas cosas de Velázquez porque lo admiro y estudio su técnica, pero desconocía por completo la relación con la Cábala y me está apasionando, ¿no? Entonces, fascinante el mundo de la Cábala, la verdad que sí. Y igual que eso, pues cualquier otra cosa, desde las gárgolas o el caracol y el guerrero, los hombres verdes, en mi pasión. Me encanta dibujarlo. Y sobre todo que cada hombre verde tiene un significado distinto, en fin. También he estado dedicando PowerPoint a Dalí, con 3 PowerPoint, a Bruegel el Viejo, yo qué sé, yo colaboro a la simbología de muchas de las obras. En fin, esto ya lo que tú me digas, no a mí siempre. Fenomenal, pues muchísimas gracias, José Luis. A todo ti, un placer que mejórate, hayas estado cuídate. Aquí. Sí, yo espero que, bueno, estoy tomando el antibiótico, que me lo han, es un antibiótico fuerte por 5 días y yo espero que no dure tampoco demasiado. Pero bueno, contratiempos de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pues muchísimas gracias, José Luis, fue un placer, un honor. A sus órdenes siempre. Y gracias, de verdad. Muchísimas gracias. A ti y a todos nuestros espectadores. Efectivamente. Los presentes y los futuros.
Exactamente. Pues nada, nos despedimos con el vídeo de salida y os deseamos que tengáis una feliz noche. Gracias a todos.